Hola iglesia, Dios les bendiga. El libro de Lamentaciones en el capítulo 3 dice, grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y creemos que la misericordia y que las bendiciones de Dios se renuevan cada día. No es un Dios estático el que nos ha llamado, no es un Dios que está por allá gobernando en el cielo y se ha olvidado de nosotros. No, antes por el contrario, nosotros creemos que todos los días Dios está con nosotros porque Jesús así lo prometió. Recuerden que cuando Jesús se fue a ir, le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no los dejaré huérfanos, sino que dejaré con ustedes el Consolador, el Espíritu de Dios. Y hoy queremos honrar la presencia del Señor, hoy queremos honrar todo lo que Dios ha hecho en esta nueva mañana, porque hoy es un nuevo día donde recibiremos las misericordias de Dios. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga, que este sea un día de gozo, de alegría para cada uno de ustedes, para su familia, que sea un día que usted diga, hoy es el día para alabar a mi Señor, hoy es el día para escuchar palabras y que haya un gozo en su vida, en su ser, que el Espíritu Santo de Dios llene su vida, redarguya corazones, su familia y que sea un tiempo especial usted con Dios en esta mañana. Que este sea un día donde usted pueda decirle, Señor, gracias. Señor, hoy quiero despojarme de todos los afanes, de todo lo que tenemos que hacer entre lunes y viernes o a veces sábado, pero que usted hoy pueda destinar este tiempo y este día para meditar en el Señor. Saquemos tiempo para poder ir a su presencia, para poder estar con Él. Qué bueno que usted hoy esté conectado con nosotros en Culto en Casa, porque de esta manera usted le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero destinar realmente este día, apartar este día para honrarte a ti. Así es, y la palabra de Dios dice, grandes son las maravillas de nuestro Padre Celestial. Hermano, vamos a orar en esta mañana y decirle, Señor, aquí está mi vida y aquí estoy. Padre, gracias por este día, gracias, Señor, por tus maravillas, porque tú eres grande, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque vemos tu fidelidad, tu gracia, tu amor hacia cada uno de nosotros, hacia tus hijos, Señor. En esta mañana, Señor, que sea una mañana de agradecimiento, de estar contigo, de escuchar tu presencia, de Señor, de sentirme, alabarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, Señor. Quiero honrarte en todo lo que haga, honrarte con toda mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en el donde vivo, Señor, en cada lugar quiero honrarte, porque tú eres el Dios grande y poderoso, porque te necesitamos a ti, Señor. Gracias por este día. Gracias por este mes, que ya es el último mes del año y hemos visto tu gloria y tu favor hacia cada uno de nosotros. Amén. Recuerde, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo creo que este es el momento oportuno para que usted pueda meditar en el Señor. No deje que este año, que quizás ha sido abrumador, que ha sido un año de pronto de pruebas, de luchas, pero también de felicidad, ¿sabe? Hay que encontrar que hemos sido felices aún en medio de la adversidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y hoy las misericordias de Dios se renuevan y mañana se renovarán para aquellos que creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, que un día vino a traernos la esperanza que usted y yo necesitábamos. Perdido estábamos, pero una vez encontramos a Jesús, lo tenemos todo en esta vida. Sea usted un adorador el día de hoy. Hay un himno muy hermoso que quiero que hoy podamos cantar y podamos decirle solo en Jesús está la redención, solo en Jesús está la vida eterna. Podamos cantar entonces este himno.
Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Solo tu sangre es la que me da vida. Solo Tu tu sangre pagó el precio de mi libertad. Esa sangre, la que me redimió, la que me rescató. Saber cuál es mi posición en la iglesia, saber cuál es la posición de la iglesia en el reino de Dios es muy importante porque le da valor a mi vida y entereza para poder enfrentar todas las situaciones que usted y que yo podamos enfrentar día a día. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Es decir, cada día va a traer una serie de momentos en nuestras vidas para que usted y yo los podamos, enfrentar o afrontar. La manera como usted y yo los afrontemos el día a día va a determinar qué tan felices o qué tan infelices podemos llegar a ser en medio de nuestros días. Pero ¿sabe algo? La buena esperanza es que el Señor está haciendo una obra en usted. Y hay una promesa de parte de Dios para su vida y para mi vida donde dice, aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Si Dios comenzó una obra en tu vida, si Dios comenzó una obra en mi vida, confía en el Señor, que el Señor será fiel en terminarla. La obra del Señor cumplirá su propósito. Y eso fue lo que le pasó a Jeremías, a un profeta de Dios que vivió un momento muy angustiador, un momento muy difícil en lo que respecta al futuro de la nación de Israel en aquel momento. El profeta Jeremías le tocó vivir de cerca el exilio de un pueblo déspota, un pueblo pagano que exilió al pueblo de Israel. Estoy hablando del poderío que tenía la nación babilónica. Y quiero hoy hablarles un poco, el tema que hoy he titulado se llama Barros de Misericordia. Y usted y yo podemos ser esos barros de misericordia, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio del dolor que nosotros podamos estar viviendo, pero también aún con la esperanza viva de que usted y yo hemos sido llamados para ser esos barros de misericordia. Quiero que usted me acompañe en su Biblia. Vaya por favor al libro del profeta Jeremías, el capítulo 1. Estaremos ubicados en el versículo 4.
versículo 5 y después leeremos el versículo 8. Una vez nosotros hayamos leído esta palabra, quiero que después me acompañe a Jeremías capítulo 18. Y ahí nos ubicaremos en esta lectura el día de hoy. Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice: Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Qué hermosa promesa que Dios le da a Jeremías. Pero qué hermosa palabra que hoy Dios trae a nuestro consuelo para poder creer que esta palabra también se cumple en nuestras vidas. Saber que el Señor marcó tu historia desde antes de la fundación del mundo te ayudará a cambiar tu manera o tu perspectiva de vida. Tu manera de ver las cosas serán diferentes porque entiendes o entenderemos que nuestro destino está en las manos de Dios. Que nuestro destino no depende de la economía de un país, que nuestro destino no depende del futuro político de nuestro país. Nuestro destino está en las manos del Señor, que aún desde antes de que fuiste formado en el vientre de tu madre, el Señor ya tenía tu historia marcada. Ahora, por favor, acompáñame a Jeremías capítulo 18. Dice la palabra del Señor, es una palabra hermosa. Para mí es una de las promesas y la palabra de Dios más linda que existe en la Biblia. Jeremías 18 hace referencia de un hombre que tenía un oficio y este hombre era un alfarero. La señal del alfarero y el barro. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Quiero que hoy nosotros podamos ver esta palabra como una palabra de esperanza en medio de una situación o en medio de la situación que nosotros podamos estar viviendo. Usted y yo no podemos perder la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la esperanza, los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesús, tenemos la luz que este mundo necesita. La luz. Y también la Biblia nos compara que usted y yo somos la sal de la tierra. Y si la sal llegase a perder su sazón, llegase a perder su sabor, entonces no servirá sino para ser hollada con los pies, dice la palabra de Dios. Es decir, hay una responsabilidad en usted y en mí como cristianos, pero de pronto alguna persona que hoy se conecta dice: sabes, Fabián, yo hoy lo que he escuchado es acerca de la esperanza que provee el Señor, pero yo no tengo esperanza. Para ti hay una invitación el día de hoy, para que puedas de la mano del Señor probar y gustar que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Escuchaba hace 2 días que lo único que tenemos que dejar, que Dios sea Dios, que el Señor sea el Señor de nuestras vidas.
y que como tal usted y yo somos solamente servidores de Él y no podemos darle órdenes a Dios para que Él cumpla nuestros caprichos, sino que Él realmente sea el Dios que guía nuestros pasos y nos dice: por aquí yo quiero que tú vayas, por este camino quiero que comiences a caminar, y Él se encargará de abrir las puertas para tu vida como lo ha hecho para nosotros. Hace algunos años yo recuerdo que una maestra de arte nos mandó a comprar un barro que vendían en las artesanías o que vendían a las afueras del pueblo para poder hacer vasijas de barro. Y esta maestra lo que quería era enseñarnos una técnica para poder modelar o para poder hacer una vasija de barro. Y yo quiero ser sincero con usted, realmente mi vasija no me quedó tan bonita, quedó como un poco chueca, quedó un poco como echada para un lado, no quedó perfectamente redonda, pero creo que esa vasija a mí me gustó, como yo la había hecho me pareció muy, muy bonita, la pinté, yo creo que tenía alrededor de unos 10, unos 11 años quizás. Y fue una experiencia bonita el poder crear o hacer mi primera vasija. Y como yo era el creador, como yo era el diseñador, pues a mí me pareció bonita lo que yo había hecho. Seguramente la percepción de mi maestra o de mis compañeros no era la misma, pero para el creador, es decir, para mí, mi vasija era espectacular, era hermosa. Yo creo que asimismo Dios, cuando lo creó a usted o me creó a mí, dijo: yo voy a crear a mi hijo o voy a crear a mi hija, y para Dios somos espectaculares. Yo creo que para el Señor usted y yo somos muy especiales por una sencilla razón, porque Él es el diseñador nuestro, porque Él consideró cada detalle de tu vida y de mi vida. Y eso es lo que hace especial que usted y yo podamos venir y sentirnos amados por el Padre, que nos podamos sentir amados por papá. No lo cambiamos por nada en este mundo. Y aunque algunas personas disten de lo que Dios ha hecho con mi vida, pues yo voy a sentirme muy feliz porque el Señor hizo una obra especial y maravillosa conmigo, como también lo hizo con usted. Por eso nos amamos, por eso respetamos nuestro cuerpo. Por esa razón tenemos valor en medio de nuestras vidas. La valía del ser humano es tan importante y por eso nadie puede atentar contra la vida del ser humano sin que haya juicio para su vida. No podemos nosotros ser los justicieros y quitarle la vida a alguien porque nos place. Aunque pasa en nuestro país, sí, quizás sigue pasando, pero un día esa persona tendrá que encontrarse con Dios y el juicio de Dios por derramar sangre y en ocasiones sangre inocente. El caso es que hoy quiero hablarle que somos hechos barro nosotros de misericordia. Usted y yo somos barros hechos para poder ofrecerle al mundo la misericordia del Señor. La primera verdad que yo encuentro en estos versículos que acabamos de leer es que primero, Dios nos formó del barro. El versículo 3 y el versículo 4 dice: y la vasija de barro que Él hacía, nos enseña que nosotros somos vasijas hechas por Dios, moldeadas por Dios. Somos nosotros creados y el simple hecho que Dios hubiese pensado en nosotros para hacernos, para hacer a mi hija y poder tomar los detalles de su mamá y poder tomar los detalles con los que me había creado a mí y crear a mi pequeña y después crear a mi otra pequeñita. Esto es lo que nos hace a nosotros que tenemos un valor importante en medio de nuestras vidas. Y ya entonces, como entendemos que Dios fue aquel que nos formó como el barro, como aquel alfarero que formó la vasija, entonces eso le da un valor y usted camina por la vida un poco más libre, usted camina por la vida sin sentimientos de culpa, usted camina por la vida
entendiendo que su valor no radica en lo que usted tenga en el bolsillo o en las cuentas bancarias, sino que el valor de su vida realmente se lo da, es que el Señor te diseñó y el Señor te creó para un propósito. Y esto es realmente maravilloso. El poder entenderlo, el poder saberlo, nos hace no tener una estima ni muy alta, porque podemos caer en el error de creernos más que los demás, pero tampoco podemos tener una estima muy baja y creernos menos que los demás. Nadie es menos que otra persona. Todas las personas, Dios nos creó con sensaciones, con dones, con talentos, con emociones, con una inteligencia, y algunas personas quizás tendrán una inteligencia más desarrollada en un área. De pronto otras personas tendrán la inteligencia desarrollada en otra área, pero Dios a todos, dice la Biblia, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Ha pensado que usted es una obra creada a imagen y semejanza del Dios de los cielos y de la tierra? Esto es fabuloso. El que usted y yo podamos saber que nuestras vidas fueron como del molde de Dios es realmente maravilloso. Por eso no podemos ir por la vida pensando que somos unos fracasados, o pensando en la vida a ver quién le da valor a ella. O como me decía una niña que tuve una conversa con ella, es una niña preadolescente, y me decía que a ella le decían que ella era bonita, pero que cuando ella se miraba en el espejo, ella se sentía fea. Y yo le decía, mira, lo primero que tienes que saber es que no puedes sentirte bonita porque alguien, o porque un hombre, o porque una persona te diga que eres bonita. Lo primero que debes saber es que debes partir del hecho de que eres bonita porque fuiste creada por Dios. Y entonces, si tú crees eso, no vas a necesitar que ningún hombre ni ninguna persona te diga que eres bonita y tú te sientas bonita por lo que él o por lo que esta persona dice acerca de ti. Y esta niña quizás entendió lo que yo le estaba diciendo, no sé hasta qué punto, pero a veces hay personas que se sienten así en la vida. A veces hay personas que dependen mucho de lo que otras personas les digan, porque su autoestima quizás está tan baja que necesita ser alineada, que necesita ser subida. Pero ahí la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no tengamos estos estímulos? ¿Qué pasa cuando alguien ya no nos diga que somos? Este cuerpo un día, es más, está envejeciendo nuestro cuerpo. Cada día nuestro cuerpo se está envejeciendo. Y un día llegaremos a la vejez. Y quizás hoy tú, adolescente o joven que hoy estás con la vanidad de tu cuerpo, creyendo que tu cuerpo va a ser perfecto toda la vida, pues yo quiero desanimarte y decirte, la fuerza de la gravedad va a hacer sus estragos también en tu cuerpo. Y esto te lo digo porque nuestra vida no depende de lo que nosotros veamos al frente del espejo. El Señor te ha hecho y tú eres barro en las manos de Dios. Así como lo hizo con el profeta Isaías. Jeremías, lo que leíamos hace un momento. Leíamos en el versículo 1, dice, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y Dios te conoce, y te conoce muy bien. Usted y yo somos barro en las manos del Señor. El Señor te creó, y dice que el Señor conoció a Jeremías y dice, y te di por profeta a las naciones. La buena noticia es que somos barro, sí, pero que Dios tenía un propósito cuando creó a Jeremías. Y asimismo Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Esta es la primera verdad que yo
comienzo a ver en estos versículos. Quiero terminar diciéndote lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú fuiste creada para una buena obra. Joven, si tú hoy estás viendo esta transmisión y seguramente respondes a los estímulos de las drogas para poder sentirte mejor, quiero decirte que esa no es una buena obra. Quiero decirte que esto lo único que está haciendo es llevarte a la destrucción de tu vida. Hoy más bien podamos pensar que somos hechura en las manos de Dios para buenas obras. Y termina diciendo Efesios en el capítulo 2, versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si hoy tenemos vida, si hoy tenemos salud, si hoy tenemos un cuerpo que Dios nos ha regalado, es porque Él realmente nos ha hecho con sus manos y Él sabe que nosotros somos barro. Número 2, la segunda verdad que yo puedo encontrar en estos versículos que leímos de Jeremías 18 es que todavía somos barro en sus manos. Dice la palabra del Señor, dice que el Señor le dice está diciéndole a Jeremías, Jeremías, ve a la casa del alfarero y mira, detente un momento, Jeremías, a ver cómo él hace la vasija. Había una gran rueda que servía para poder aflojar el barro. Era como dos piedras lisas que lo que hacían era aflojar el barro en aquel momento y darle para que el barro pudiera ser más manejable, para que se pudiera trabajar mejor. El Señor sabe que tú y yo somos barro. El Señor sabe que ese barro necesita de la fricción de las piedras en algunos momentos de nuestras vidas. Y de pronto tú estás aquí y acabaste de conectarte con nosotros y comienzas a preguntarte o te haces preguntas o tratas de cuestionar al Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo la separación de mi esposo? ¿O por qué mi novio quizás me dejó, se fue para otro país y teníamos un proyecto de vida para nosotros? Pero yo hoy realmente quiero acudir a tu conciencia y que el Espíritu Santo pueda venir delante de ti y te pueda decir, el Señor sabe que tú eres barro, que tú eres frágil y el Señor como ese alfarero hace como Él quiere. A veces utiliza las fricciones de la vida para poder hacer una hermosa vasija. Quizás la vasija mía cuando tenía 11 años no me quedó tan bonita, pero al Señor las vasijas sí le quedan perfectas. El Señor quiere siempre y sabe de qué material estás hecho. Yo creo que el barro nos representa muy bien. Es más, Génesis en el capítulo 2 nos dice que el Señor tomó barro de sus manos y creó a Adán con el barro. Hay estudios que se han hecho acerca del cuerpo humano y se ha determinado que hay muchos de los nutrientes y de lo que se encuentra específicamente en el barro como materia, también nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, la ciencia avala que nuestro cuerpo también tiene nutrientes muy similares o similares a los que podemos encontrar en el barro. Aquí nos damos cuenta que hasta la misma ciencia determina de lo que Dios hizo en medio de nuestras vidas. Dios sabe que tú y yo somos hechos del barro y el barro es frágil y se puede quebrar y en ocasiones podemos tener incongruencias en medio de nuestras vidas y quizás hacemos cosas que nos arrepentimos después de haberlas hecho. Pero Dios está al tanto de en medio de nuestras vidas. El Señor hace las cosas perfectamente. Una correcta interpretación de este pasaje bíblico de que todavía somos barro en sus manos es que Dios le daría una oportunidad nueva a la nación de Israel. La nación de Israel había cometido, se había desviado del propósito de Dios, habían olvidado a Dios. Y esto
sobrepasó la copa y el Señor determinó que los pueblos paganos tomaran en juicio a alguno de los mejores príncipes que tenía el pueblo de Israel, y se los llevaron, los que estaban en Judá, y se los llevaron para Babilonia y los tomaron preso. Y muchos de ellos, de las personas que un día conocieron al Señor, lloraron lágrimas amargamente. Y era un juicio de parte de Dios porque se habían olvidado del Señor. Entonces Israel se volvió al Señor, y Dios había permitido todo esto para que Israel se volviera al arrepentimiento. Pero también Jeremías fue llevado a la casa del alfarero, a esa ciudad, para poder enseñarle algo. Jeremías, leíamos en el capítulo 1, que Dios, en el capítulo 18, versículo 1, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, necesito enseñarte algo. Levántate. Lo primero que Dios le dice a Jeremías es: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías estaba siendo formado en las manos de Dios. Jeremías también era barro, era el profeta de Dios, era la voz audible de Dios, pero estaba siendo formado en las manos del Señor. Jeremías era un hombre común y corriente, con temores. Había sido golpeado en su corazón porque la nación había dejado los principios de Dios. Quizás había visto de cerca la ingratitud del pueblo, y esto le ocasionaba dolor al propio Jeremías. Pero todavía, ¿sabes algo? Dios no había terminado con Jeremías. Él mismo había considerado darle una lección de vida al profeta. El capítulo, lo que nos enseña en el capítulo 1 es que antes de que fuese formado Jeremías, Dios ya lo había santificado. Dios ya le había dado a él la oportunidad. Pero ¿sabe? Me sorprende que una vez Dios le da esta promesa al profeta, el profeta Jeremías le saca excusas al Señor y le dice: Dios, no me digas que yo soy un profeta, porque yo no soy una persona adulta y no sé hablar correctamente. El profeta se comparaba, el profeta dudaba de lo que Dios podía hacer con él. Pero Dios le dijo: no digas esto, no digas yo soy un muchacho, Jeremías, porque realmente todo lo que yo te diga, a donde yo quiera llevarte, yo lo voy a hacer en medio de ti. El pueblo de Israel había cometido un error, Jeremías había cometido un error en dudar en lo que Dios podía hacer con él. Pero ¿sabe algo? La grandeza del Dios eterno no se refleja en nuestras debilidades. Son sus cualidades, es decir, las cualidades del Dios de los cielos, que nos ayudarán a conseguir y alcanzar proezas para nuestras vidas. Dios, un Dios perfecto, no se revela en medio de nuestras debilidades, pero sí puede tomar nuestras debilidades y puede tomar sus propias características para poder vencer tus debilidades, las situaciones que tú estás pasando, por lo que estás viviendo. Y número 3, y con esto quiero terminar, es que el barro se vuelve a hacer para poder mostrar misericordia. Dice el versículo 7, en un instante hablaré con otros pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, entonces yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Grandiosa palabra de Dios para un pueblo donde le había olvidado, pero donde siempre hubo misericordia. Lo interesante aquí es que una vez más Dios nos enseña que Él tiene misericordia de quien Él quiera tenerla. ¿Has estado orando quizás por años por una persona para que esta persona pueda gustar del Señor? Para que esta persona pueda encontrarse con el Dios de los cielos. Todavía hay esperanza y misericordia para ella. No podemos dejar de doblar nuestras rodillas por aquellas personas, porque el Señor
tiene misericordia de quien Él quiere. Y de eso se trata esta enseñanza, de que el barro se hace barro para poder también mostrar la misericordia de Dios en medio de estas situaciones. Si estas naciones que eran idólatras, que eran paganas, que eran sangrientas, Dios, si ellos se arrepentían, tenía misericordia aún de ellos, ¿por qué no lo va a hacer por tu familiar? O por tu vida. Tú de pronto que dices, yo sé que para mí no hay perdón de Dios porque usted no conoce mi situación, Fabián. Yo quiero decirte hoy que la mano de Dios hoy se otorga en misericordia para nosotros, para tu vida misma. La pregunta es el día de hoy, ¿por qué Dios hoy tiene misericordia de nosotros? Y la respuesta se encuentra en el libro de Jonás en el capítulo 3. Allí en el capítulo 3 hay un gesto de amor tan grande y de misericordia para un pueblo que no era su pueblo. Nínive era un pueblo idólatra, era un pueblo sangriento, guerrero, y además de esto, confiaban mucho más en sus dioses que en el Dios de Israel. Es más, no lo conocían. Y Dios le dice a un hombre, le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Y ve a Nínive con un propósito, a llevar una palabra de salvación, una palabra de esperanza al pueblo ninivita. Eran alrededor de 120,000 personas. Lo más cercano a esa población que tenemos aquí es como si fuera Ciénaga. Santa Marta está alrededor de unos 550,000 habitantes. Ciénaga está alrededor de unos 130,000 habitantes. Es como si fuese Ciénaga para nosotros. 120,000 personas que necesitaban la misericordia de Dios. Y dice que el profeta no hizo caso al Señor. Jonás tomó un rumbo totalmente diferente. Y cuando eso hizo, bajo sus propios medios, dice que Dios usó un gran pez que se tragara a Jonás. ¿Y sabe dónde lo expulsó? ¿Dónde ese pez fue a llevar a Jonás? Ese pez lo dejó justo en la isla que estaba cerca a Nínive. Aquí vemos que cuando Dios enmarca y cuando Dios tiene un propósito con alguien, así usted y yo rehusemos, nadie puede pelear contra Dios. Dios siempre tendrá la razón. Dios siempre cumplirá su propósito en medio de nuestras vidas. El pueblo de Nínive necesitaba una esperanza y en Jonás había una palabra para ellos. Pero ¿sabe algo? Jonás, una vez después de haber predicado la palabra, el pueblo se arrepiente, el rey de esa ciudad se arrepiente y Dios perdona a Nínive. Lo que me llama la atención aquí no es que Dios haya perdonado a este pueblo. Lo que me llama la atención es que Jonás, teniendo un corazón, conociendo el corazón de Dios, conociendo el amor de Dios y la misericordia, después Jonás se enoja contra Dios mismo y se enoja porque perdonó a Nínive. Yo no sé si a veces esto ocurre en medio de la iglesia. Yo no sé si esto en ocasiones puede llegar a ocurrir en medio de la vida de personas donde Dios otorga misericordia, donde Él quiere hacerlo. Y de pronto los líderes religiosos somos un obstáculo para poder comenzar a justiciar y a decir, no, esa persona no es convertida, o hablar quizás mal de pronto de una persona que están los medios marcados para ella y nosotros comenzamos a emitir juicios. No, esa persona no puede ser salva. Así somos a veces. Así somos tan religiosos en ocasiones. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera hacerlo. Aunque nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, podrían llegar a convertirse tan blancos como el algodón, dice su palabra. Por eso la misericordia de Dios hoy está en esta fecha. Hoy estamos ya esta semana que viene, celebramos la Navidad. No que Jesús haya nacido el 24, sino que celebramos el acontecimiento
más grande de la historia. El próximo viernes estaremos reunidos en familia, pero estaremos reunidos no solo para recibir juguetes y detalles, que es bonito, que es lindo poder hacerlo. Nos sentimos bien, a gusto en medio de nuestras casas, pero el mayor logro y el mayor éxito o lo mejor de la Navidad es que Cristo Jesús un día se hizo como usted y como yo para poder redimirnos del pecado, para poder darle paz a su corazón, para poder darle libertad a su alma, porque no merecíamos ninguna bendición. No merecíamos, lo único que merecíamos era juicio y castigo, pero el Señor tomó el lugar por usted y por mí para que tuviéramos misericordia. ¿Somos vasos de misericordia? ¿Somos barros de misericordia? Sí. Y en este tiempo debemos demostrarlo. Cuando Jonás se molesta con el Señor y se enoja, Dios le da una lección de vida. Jonás estaba tirado en el desierto y Dios hace crecer una planta muy grande o frondosa para poder cubrirle del calor en un día. En un solo día Dios hace un milagro y Jonás se siente feliz por aquella planta. Jonás está muy contento, pero Dios, para darle una lección a Jonás, porque Jonás estaba rebelde, estaba enojado con el Señor. Jonás, dice la Biblia, que Dios envía un gusano y el gusano al otro día se come totalmente la planta. Y entonces Jonás se enoja una vez más con el Señor. Y Dios le dice, ¿tú acaso trabajaste para poder que esta planta creciera? Jonás, ¿por qué te enojas tanto si tú no hiciste nada para que esta planta comenzara a tener su arbusto o el arbusto comenzara a crecer? Yo soy Dios, déjame ser a mí el Dios de la tierra. Y Jonás quizás comprendió, creo que sí, así lo fue. Jonás pudo entender que no podemos hacer nada sin que la voluntad, sin que el propósito de Dios se convierta y sea extendido para poder nosotros llegar a ser vasos de misericordia. No seamos tan religiosos en este tiempo, más bien mostremos la misericordia de Dios con aquellos que hoy lo necesitan. Que Dios te bendiga, iglesia, que este sea un buen tiempo, entendiendo y sabiendo que somos vasos de misericordia. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Jesús la sangre. Precioso es el raudal. Mis hermanos, qué linda enseñanza el saber que somos barro y que Dios transforma nuestra vida, nuestro ser. Pero sabes, escuchando en esta semana a alguien que decía, dejemos que Dios sea Dios y que Dios se glorifique, y que a veces en nuestra mente, en nuestra vida llegan voces diciendo, pero no adoras a un Dios que sana y estás enfermo de pronto, a un Dios que liberta y tienes problemas, pero sabes, cuando entregamos nuestras vidas a Dios y dejamos que Él sea Dios, Él se ocupa de todo lo que nos pasa y nos saca en victoria. Dios te bendiga, mi hermano, y que sea una semana llena de bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Nos vemos el miércoles en culto en oración y el domingo nuevamente. Mis hermanos, los que estén en Santa Marta, les esperamos para estar juntos en la casa del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Dios les guarde. ¿Qué me puede dar perdón? Solo
Jesús, la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la